venido a esta cafetería tan viral, que es una cafetería japonesa que se llama Kudo. Mirad, esta es la maqueta y me encanta porque aquí está como Jane Austen. Hola chicas, feliz semana. Hablo bajito porque tengo a la bebé durmiendo y sé que es súper tarde. En realidad el lunes y el martes estuve grabando algunas cositas. Lo que pasa es que sentía como que realmente no estaba bien grabado, no tenía como mucha relevancia, mucha importancia, entonces tampoco quería poner como contenido por poner, aunque fuera como mi día a día. Os explico un poquito más o menos lo que he hecho estos 2 días. Básicamente el lunes lo que hice fue, porque durante el domingo estuve limpiando la casa, pero me faltaba como fregar los suelos y hacer los baños, entonces estuve como fregando el suelo, limpiando los baños. Y luego por la tarde estuve como preparándome toda la comida para estos días, porque como durante el día tengo tantas cosas que hacer y claro, me intercalo entre mis proyectos, cuidar a mi bebé, etcétera, etcétera. Entonces dije, mira, me tengo que dejar las comidas preparadas porque si no luego acabo comiendo cualquier cosa y es súper poco saludable. Entonces, bueno, el lunes estuve haciendo esto y el martes pues estuve como a tope pues con mis proyectos, en cada ratito que tenía pues haciendo. Entonces, también estuve escuchando como un podcast que hablaba sobre a tener como tus rituales y creo que, o sea, no rutinas, ya hacía como la distinción de no son rutinas, son rituales y creo que me caló mucho esto, creo que fue el lunes que lo escuché, que por cierto, el lunes y el martes me levanté por la mañana, estuve haciendo deporte en casa, porque otra cosa importante es que estaba como esperando a que mi marido termine de trabajar para decir, bueno, cuando termine pues voy a volver a pilates, voy a volver a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y luego pensé, mira, no puedes estar dependiendo de terceras personas para hacer lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Y además cuando tienes tantas herramientas hoy en día. Y me dije a mí misma, lo que estás haciendo es poniendo excusas. Entonces dije, mira, a mí me gusta hacer pilates, no me gusta tanto entrenar en casa, pero tengo aquí en casa, tengo unas pesitas, tengo mi yoga mat, etcétera, etcétera. Entonces me estoy poniendo vídeos en YouTube, no estuve haciendo como 2 horas de ejercicio, o sea, he empezado como con 30 minutitos, pero tengo agujetas, así que creo que está funcionando. Así que por las mañanas he estado haciendo pues un poquito de ejercicio, he estado comiendo más saludable porque el lunes ya dejé toda la comidita preparada y también he estado haciendo mi curso de yoga. Entonces creo que era como súper importante tener esta pausita de estos 2 días como para reorganizarme y volver un poquito a mi rutina. Porque antes de ser mamá pues tenía como una rutina mucho más fija, tenía como muchísimo más tiempo para dedicármelo a mí, porque o sea, claro, el día tiene 24 horas, ¿no? Estamos despiertos no sé cuántas horas, de 12 13 horas. Claro, en esas 13 horas tenía tiempo pues de cuidarme, de hacer mis cosas, etcétera, etcétera, pero claro, ahora hay una personita, una princesita más en la ecuación. Cuando ella está despierta, a mí me gusta estar como muy presente con ella, así que es verdad que, por ejemplo, por la mañana cuando nos levantamos, cuando como ella está súper simpática, súper alegre, sí que la pongo con su piano, a jugar con su piano y entonces es cuando yo hago el ejercicio, así aprovecho como este tiempecito que ella está despierta, pero bueno, voy como jugando con ella también, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ella está despierta quiero estar como muy presente y entonces los tiempitos que ella está dormida es cuando realmente quiero como enfocarme, porque no puedes estar escribiendo una novela con un bebé al lado que se ríe, que hace cositas, o sea, necesitas como súper foco para todo. Entonces, creo que estos 2 días de estar off han sido súper necesarios para poder como volver a esta rutina. Y hoy por la mañana ya automáticamente me he levantado, ya tengo como mi sistema, me he hecho mi deporte, he hecho unos estiramientos y ya era la hora de la siesta de la bebé, entonces la he puesto a dormir y he estado haciendo como mis ejercicios de yoga facial. Y otra cosa que he hecho muchísimo de menos y estoy como siempre de tienes que volver a hacerlo, tienes que volver a hacerlo, porque al final, o sea, tú tienes una rutina y te hace sentir bien, pero cuando rompes esta rutina, luego como volver a hacerlo cuesta muchísimo. Es hacer journaling. Y este journal lo he hecho yo además, porque además de hacer journaling me encanta hacer journals. Este es más como de escribir. Bueno, es muy interesante porque me basé en un señor que se llama Carl Jung o algo así, os lo dejo por aquí escrito. Y este señor hablaba de que hay como 12 arquetipos colectivos, o sea, como 12 conciencias que afectan como a toda la población. Y es importante como reflexionar sobre todos estos arquetipos para conocerte mejor y cómo actúas en sociedad. Bueno, tiene como unas filosofías súper bonitas, os lo recomiendo mucho, hay muchos vídeos de YouTube, etcétera, etcétera.
Entonces, cada uno de estos libritos representa un mes y además yo le puse como una temática Disney, así cada mes es una princesa Disney. El mes de agosto es de Mulan y además me encanta porque lo he ido a coger hoy y me he dado cuenta que combina con el vestido que me he puesto, así que creo que ha sido como una señal del universo. Y me diréis, Arle, pero no estamos a agosto, estamos a 23 de julio y ya lo sé. Lo que pasa es que me sabía mal como coger un journal nuevo solamente para estos días que quedan. Y como siempre pongo páginas extras en cada journal, creo que me va a caber todo. Y si no, pues siempre puedo coger otras como hojas y luego insertarlas dentro para no tener que gastar como un journal entero. Entonces este journal está muy bien porque, bueno, o sea, la portada es divina, además tiene como esta energía de Mulan, de guerrera, de fuerza, de energía, que creo que es algo que se alinea súper bien con agosto y que necesito mucho. Entonces aquí vamos a estar, o sea, primero de todo me encanta ponerle nombre a los journals porque creo que es importante como cada mes ponerle como una intención, o sea, qué es lo que quieres trabajar ese mes y es poner como un nombre poderoso que te acompañe durante todo el mes. Entonces creo que es como importante de no ser como nuestras mejores versiones, como algo como un trabajo, sino de qué es lo que me da placer hacer hoy y qué es lo que me apetece hacer y pues buscar como estos momentitos durante el día que siempre tenemos tiempo, porque yo estaba como estos días que no tengo tiempo y luego miro cuántas horas paso en Instagram y es, Arlet, sí tienes tiempo, lo que pasa es que no lo estás distribuyendo bien. Entonces, chicas, a mí me encanta esta frase de somos las creadoras de nuestra realidad. Y realmente pues la realidad que nosotras deseamos es la realidad que vamos a tener dependiendo de las acciones que tomamos. Si tú te quedas en la queja y en el no puedo porque esto, no puedo porque lo otro, no puedo porque lo otro, no vas a poder. En cambio, si le das la vuelta y dices, ok, a mí me gustaría ir a Pilates, pero no puedo porque no puedo ir con un bebé. Pero, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer A, B, C, D. Y luego, o sea, cuando te pones a buscar soluciones, hay muchísimas soluciones. De hecho, o sea, os cuento la última cosa antes de ponerme a escribir. Ay, me encanta hablar con vosotras, chicas. Me hace mucha ilusión tener estos momentitos también de cámara. De verdad que estos 2 días he estado grabando, pero no así tanto hablar y lo echaba de menos. Estuve como en una conferencia que hacían en Chongqing, en la otra ciudad donde vivía, y la que estaba hablando era la cónsul de Israel y era una mujer que estaba súper metida en el tema de mindfulness, de crecimiento personal, etcétera, etcétera, y nos explicó un ejercicio y este ejercicio consistía en poner un problema, buscar una solución y poner un problema. Por ejemplo, me he dejado las llaves de casa dentro y no puedo entrar. Y entonces alguien decía, solución, pues llamo al cerrajero y la cónsul decía, no tienes teléfono. Pues voy a casa del vecino. No hay nadie en casa. Y así, ¿sabes? O sea, era un problema y daba solución y esa solución le ponías un problema y un problema. Y nos contaba que era como un ejercicio que funcionaba súper bien para como ser más resolutiva en la vida y como tener la mente más despierta y como más abierta a posibles problemas. Entonces, bueno, dicho todo este rollo que os acabo de soltar, así como de introducción del blog, simplemente deciros, chicas, que tenemos todo en nuestra mano para crear la vida que deseamos. Hay que ser felices, hay que buscar estos momentitos de placer y probad el journaling. O sea, una libreta en blanco, cualquier cosa, probad. Yo ya os he dado un poquito el esquema de lo que podéis escribir o simplemente escribir reflexiones de lo que hacéis en el día. Pero hay que escribir porque, o sea, vais a conseguir tanta información sobre vosotras y vais a... no sé, luego cuando lo leáis, a ver cómo habéis evolucionado. Bueno, en fin, que es maravilloso, haga journaling. Yo, antes de que se despierte la bebé, no me voy a enrollar más. Me voy a poner la mascarilla y me voy a poner a hacer mi journaling. Ya estamos por la tarde, hemos dejado a Lizzie a que la bañen en el veterinario, en la peluquería, porque la verdad que ya empezaba a oler un poquito mal, así que necesitaba una duchita urgente. Y ya que hemos salido a la calle, pues Lynn y yo nos vamos a ir a Starbucks y yo pues voy a como organizar ideas y pensar cosas que tengo que pensar para mi novela ahí. Y nada, hace un sol horrible, no puedo ni abrir los ojos, así que os actualizo cuando lleguemos.
Bueno, chicas, hemos llegado a casa. Lizzie sigue en la pelu, que hoy están tardando bastante. Y yo voy a aprovechar que hemos llegado y la baby se ha puesto a hacer una siesta y voy a aprovechar para escribir un ratito. Y nada, hemos ido a Starbucks y hemos ido al súper a comprar 3 cositas que me hacían falta. Y también tenía que comprarme un washa porque, os sabéis, se me ha caído al suelo y se me ha roto. Y he pensado, qué mala suerte, pero voy a ir a Miniso y me compro uno, pero se me ha olvidado completamente, y eso que siempre paramos en Miniso. Lo que pasa que pensaba que Lizzie ya estaría preparada, entonces como ya he empezado mi marcha para volver a casa y he ido un poquito más rápido de lo normal. Pero bueno, no pasa nada, vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos ahora para escribir a tope. ¿Qué cena tenemos hoy? Tenemos shawarma, luego tenemos sopita de lentejas, sopita de pollo. Esto creo que es como una ensalada que viene con el shawarma. Luego tenemos esta tarta de pistacho con bizcocho de leche. Luego tenemos estos profiteroles. Madre mía, qué pintaza. Y luego tenemos esto que no sé qué es, pero tiene una pinta impresionante. Me encanta. Hola, buenos días. Estamos en el coche y eso significa que nos estamos yendo fuera. Pues hoy tenemos un día de hospitales porque tenemos que ponerle las vacunas a la baby y luego tenemos que hacerle la revisión de los 3 meses porque el 26 ya va a hacer 3 meses. Así que primero vamos a ponerle las vacunas y luego vamos a ir a hacerle el chequeo médico y después vamos a salir un poquito, supongo que vamos a ir a comer o alguna cosa así. Así que os voy enseñando qué es lo que vamos a hacer hoy. Para poner las vacunas no podemos ir a los hospitales grandes. Cada barrio tiene como un community center y entonces es ahí donde te ponen las vacunas. Como ya visteis en vlogs anteriores, el primer community center, el que nos queda más cerca de casa, fue un desastre. O sea, no tenían ascensor, todo súper sucio, bueno, o sea, un horror. Entonces le pedí a la chica del hospital, le dije, mira, el community center de nuestro barrio es horrible, por favor, ¿me puedes recomendar otro? Y me dijo, yo llevo a mi hija a este de aquí, que este de aquí, o sea, no es como súper top, pero está bien, o sea, está limpio, se ve decente. Entonces, bueno, pues aquí estamos primero en el community center este para poner las vacunas, que yo no entiendo por qué no se puede hacer como el chequeo y las vacunas en el hospital toda la vez. Para mí no tiene sentido, pero supongo que para ellos tendrá algún tipo de sentido. Y nada, os voy a enseñar algunos planos porque es así como un barrio muy chino, muy pintoresco y creo que pues puede ser interesante de ver. Mirad, la señora aquí del restaurante cocinan mucho en la calle y hay un montón de cosas así con bebidas, restaurantes, gente en bici. Bueno, esto sería como un barrio bastante típico de aquí de China, de Shenzhen. Y nos vamos para allá. Actualización, ya hemos terminado con las vacunas. Se ha portado súper bien, le han puesto una vacuna en la parte de la pierna y no ha llorado ni ha dicho nada, y luego le han puesto la del brazo y la del brazo ha hecho como un ¡ah! Pero súper, un segundo. Así que súper bien, estoy súper contenta porque a mí me dan, o sea, mucho impacto las vacunas. De hecho, cuando me sacan sangre siempre como que miro para el otro lado. Así que ya, o sea, me estaba doliendo a mí que le pusieron a ella la vacuna, pero menos mal que no ha llorado ni ha mostrado como tanto dolor y desesperación, porque si no, yo creo que me da algo. Y nos estaban comentando en este centro que menos mal que hemos venido primero aquí a hacer la vacuna, porque nos estaban diciendo que la revisión de los 3 meses no nos lo van a hacer si no tiene 3 meses, aunque falte como 2 días simplemente para que tenga 3 meses. Pero bueno, es lo que hay. Ay, mi amor. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir directamente al centro. Vamos a ir al centro comercial. Yo quiero ir a H&M porque Lina está creciendo súper rápido y le quiero comprar como 2 conjuntitos más. Y nada, pues vamos a ir un poquito al centro, supongo que a comer, a tomar algo y bueno, pues a hacer shopping, que ya sabéis que me encanta. Así que os voy a ir enseñando un poquito. Hoy vamos a ir, en el vlog anterior estuvimos como una parte de Shenzhen que se llama Nanshan y hoy vamos a ir a otra parte que se llama Futian. Son como las 2 partes más populares de lo que sería Shenzhen y la verdad que creo que vale la pena verlo porque las 2 partes me encantan. Hemos llegado al centro comercial y nuestra primera parada va a ser Muji porque quiero comprar algunos snacks para Lizzie.
Así que allá vamos y luego vamos a escoger qué restaurante vamos a comer. Mirad la cantidad de snacks que tienen y tienen cosas como súper raras, como por ejemplo estos de aquí, que son como algas y no sé qué historias más. Mirad qué montón. Estos están súper buenos, que son como fresitas como secas con chocolate. Me gustan. Y estos de aquí me encantan, pero me gustan los que tienen como almendra dentro. Ah, mira, estos tienen como cranberry. Mirad qué buenos. A ver qué más encontramos. También tienen como nubes. Me encanta mucho, o sea, es como una de mis pasiones. ¿Ves que mirad cuántos snacks? Es que es una pasada. Ay, mira, y tienen matcha. Me voy a comprar un matcha de estos 100% para probarlo. ¿Y qué más? Y tiene un montón de cosas como waffles, los barquitos estos de chocolate. La tienda además es súper, súper bonita. Hemos venido a esta cafetería tan viral, que es una cafetería japonesa que se llama Kudo y es muy famosa por el matcha que hacen, así que nos hemos pedido unos vasitos de matcha y lo vamos a probar. Lo he estado mezclando porque venía como el matcha arriba. Uy, la verdad es que es muy fuerte. A mí el matcha tan fuerte no me gusta tanto. Le daría como un 7 de 10, está bien, pero hay otros matchas que me gustan muchísimo más. Hola, buenos días. Ayer ya no grabé nada más porque cuando llegamos a casa aproveché que tenía como soporte para con la bebé. Entonces pues me fui a lavarme el pelo, salí un ratito al supermercado, salí a unas tiendas que quería hacer unas compritas y luego fui a tomar otro té. Entonces, o sea, ya llegué un poco tarde, a casa estuvo como, o sea, llegamos como a las 5:30, luego se puso a llover súper fuerte y creo que salí como a las 6:30 y llegué a casa como a las 8:30, entonces ya fue como súper tarde. Entonces no tuve tiempo de enseñaros bueno, no el unboxing, pero las compritas que hice en Miniso. Ay, en Miniso. Es que estoy obsesionada con Miniso, en Muji. Entonces vamos a verlo juntas. Debo decir y admitir que hay cositas que ya las he abierto y que no están en la bolsa, pero bueno, no pasa nada porque hay suficientes cosas como para enseñaros. Lo primero que compré fueron estos como snacks. Son como patatas fritas de gamba. No sé si habéis ido, no sé en vuestros países o en vuestras ciudades, cuando vais al restaurante chino, que os ponen como una tapita de patatas y son así como súper crujientitas, como con aire por dentro, con saborcito a gamba. Pues decidí probar estas de Miniso y no sé, no las he probado nunca, así que no sé qué tal. Luego compramos estos waffles, galletas waffles, y nos comimos dos ayer, uno mi marido, otro yo. Están riquísimos, súper súper buenos y me costaron súper baratos. ¿Qué me costó esto? Me costó 20 yuanes, que serían como quizá unos 3 euros. O sea, la verdad que está muy rico. Luego compré estas galletitas de mantequilla porque dije, este va a ser ideal para hacer un afternoon tea. Me hago un tea, me pongo unas galletitas estas de mantequilla y quedaría divinísimo. Y luego, ¿qué más compré? Ah, sí, quería probar los waffles que tienen, así que me compré un honey waffle.
A ver, no lo he probado nunca esto tampoco, así que no sé qué tal estará. Luego también compré una granola, lo que pasa es que la he usado para el desayuno. Y la verdad que la granola estaba muy buena, pero es puro azúcar. Era un poco cara, la granola creo que costaba como 7 euros. Y la verdad que me he quedado un poco decepcionada, o sea, culpa mía por no leer los ingredientes, pero bueno, la verdad que no sé, ni siquiera se me pasó por la cabeza traducirlos, porque así de primeras evidentemente no lo entiendo. La verdad que me quedé como un poquito decepcionada porque digo, jolines, es como un poco cara la granola y es puro azúcar. No es realmente granola, sino es como, ya sabéis, los típicos cereales azucarados. Entonces me quedé un poquito decepcionada, pero bueno. Y luego, como no, también tenía, ahora que soy una matcha experta, tenía que comprarme el matcha de Muji. Y además el mío se me está acabando, así que creo que es una buena oportunidad para probar otro matcha y entonces pues decidir cuál es el que más me gusta y el que voy a seguir comprando. Y ahora viene el unboxing de cositas que compré para Lizzie. Para Lizzie compré estas galletitas que a ella le gustan mucho, que son de calabaza y de pollito. Son unos cubitos pequeñitos, son súper blanditas y a ella le encantan. También le compré estas tiras de pollo. Le compré otras tiras de pollo secas, pero bueno, ya están por ahí porque ya se las di ayer. Y luego le compré estas galletitas de verduras porque ella odia las verduras y aunque su comida lleva verduras, creo que también es bueno darle como un extra. Así que le compré estas galletitas de verduras que también le gustan bastante. Y luego le compré pienso normal, que son así bolsitas pequeñitas. Este es de pato y este otro, que de este le compré dos, es de ternera. Y es que a veces se pone un poco puñetera y no quiere comer. Entonces siempre está bien tener estas bolsitas porque nada, le pongo como 3 gotitas de pienso y entonces ya se lo come todo. Entonces es genial. Y sí, y a veces, o sea, alguna vez pasa que se me olvida como de descongelar su comida y a lo mejor ya es por la noche, digo, pues estoy súper cansada. Entonces siempre va bien como tener un poco de fast food en caso de que pues haya alguna emergencia o se nos olvide sacar la comida o cualquier cosa. Y nada, estas son las compritas que hacemos en Muji. También estuvimos en el restaurante, como pudisteis ver, y la verdad que se come muy bien, está bastante bien de precio, así que vamos a amar a Muji. Que para los que no lo sepan, Muji es una tienda japonesa y además tiene un estilo súper minimalista. Y además, o sea, como ya visteis, tiene un montón de snacks. Y en algunos Mujis ahora están poniendo como tipo 7-Eleven. ¿Sabéis estos tipos supermercados donde puedes comprar comida ya hecha, precocinada? Entonces en algunos Mujis ya están empezando a poner como esta comida como fresca, que no es restaurante. O sea, no sería ni envasado así de esta manera como que puede durar mucho tiempo, ni lo que sería por restaurante de plato caliente, sino como un por medio, como unos sándwiches y cosas así. La verdad que no sé si aquí en China, en Shenzhen lo tienen, sé que en Japón sí. Creo que debería investigarlo porque creo que puede ser una buena opción para ir a probar. Y nada, chicas, pues este es mi pequeñito unboxing. Tengo a la bebé que se ha dormido, yo me he duchado rápido y ahora me voy a poner a hacer mis cositas. Hola chicas, aquí reportándome antes de terminar el día. Y bueno, hoy ha sido un día que he grabado poco porque he estado 100% enfocada en mis proyectos. Y ahora por la noche he hecho mi rutina de yoga facial y ahora me voy a poner a hacer mi journaling. De momento estoy súper orgullosa porque he seguido con la rutina del fitness facial, he estado escribiendo desde que empecé todos los días y sí que es verdad que ayer y hoy no he hecho deporte, pero mañana voy a hacer deporte y hice deporte otros 2 días durante la semana, 2 o 3 días, entonces vamos bien. Así que estoy muy contenta de que estoy como estableciendo esta rutina, poco a poco voy como añadiendo cositas y me está resultando muy bien. Así que me voy a escribir un poquito y ya por hoy me voy a despedir de vosotras. Hola chicas, ya estamos por la noche, ya es bastante tarde, son las 10:11, la bebita está dormida y por la tarde he empezado, bueno, o sea, hoy no, o sea,
Vale, vamos a como recapitular. Bueno, la cosa es que mi bebé hace 3 meses y hoy justamente estábamos solas las dos con Lizzie. Y he dicho, ¿sabes qué? Voy a tomar como un día de súper relax, así que no he hecho nada, literal. Y simplemente he estado leyendo, que he decidido leer un libro nuevo y me he descargado este que se llama El Castillo Ambulante, que está como la película esta tan famosa de anime que a mí me encanta, es una de mis películas favoritas. Y dije, va, voy a leerme el libro a ver qué tal. La verdad que el libro está bien, pero es un poco infantil. Creo que no es tanto como para público adulto como la película, sino que es más como para un público más infantil. Pero bueno, ha estado bien, ha sido una lectura bastante rapidita, o sea, para las 2 3 del mediodía y ya me lo había terminado, no tiene muchas páginas. Y entonces me he dado cuenta, o sea, por la mañana me pidió Starbucks para desayunar porque era en plan de hoy no voy a hacer nada. Y luego me he plantado que eran ya como casi las 6 que me he dado cuenta y digo, uy, me estoy muriendo de hambre, así que me he pedido un sushi y he empezado a montar la maqueta de Jane Austen. Y entonces, bueno, hemos ido a sacar al perro y luego hemos llegado a casa, hemos hecho la rutina de noche con la bebé, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora he como retomado la construcción de esta maqueta que me encanta, ahora os la voy a enseñar y voy a ver si la termino. Mirad, esta es la maqueta y me encanta porque aquí está como Jane Austen y tiene su mesita con la pluma, tiene como una librería y bueno, es como súper cute. Y nada, estoy súper emocionada de hacer esta maqueta. Como ya sabéis, últimamente estoy como con estos proyectos de manualidades. Así que vamos a ver qué tal queda. I'll bear it in mind. Thank you. Al final se me ha hecho tardísimo montándolo, me ha quedado súper chuli, pero la cosa es que la parte de arriba del techo me han faltado piezas, así que me he estado muy triste. Pero bueno, como es la parte del techo no se nota y la verdad que ha quedado súper mono, me encanta. No sé dónde lo voy a poner todavía, pero estoy súper contenta con mi nuevo juguetito. Y nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!